Bueno, vamos. Programa 52 programas. 52 programas, Andrés, Nuno. 52 programas, cumplimos un año. Wow. ¿No? Antes de empezar el capítulo, creo que debemos agradecer este año, ¿no? Que inicialmente lo empezamos como Mogul, Visión de Desarrollo. Luego le cambiamos el nombre a Racionalmente Irracional porque Mogul Es como un paraguas. Es como un paraguas para diferentes proyectos que hemos empezado a desarrollar. Y en este momento vale la pena un poco agradecer, ¿no? Siempre agradecer por ya tener 52 programas, un año, a Chroma Click a través de Dante Logacho, que nos abrió las puertas inicialmente para hacer el programa. Luego a Eduardo Mendoza Paladines con I99, que cogió la posta para continuar el programa, y a todos los que nos han apoyado de una u otra forma para empezar a cumplir esa expectativa que teníamos de empezar a hablar cosas en forma más profunda, ¿no? Cada semana hemos analizado coyuntura de negocios, neurociencia, neuromarketing, política, comunicación. Salimos a jugar, temas sociológicos, pero sobre todo fuera de dogmas, o sea, siempre argumentando y viendo las diferentes perspectivas de cada tema. ¿Será que a partir del 53 estamos en otro lugar que no sea la biblioteca? Interesante. Spoiler. Interesante, pero bueno, cada lunes un nuevo episodio. Antes de arrancar, recuerden seguirnos en nuestras redes, @moguldesarrollo, suscribirse a nuestro YouTube y escuchar este podcast en cualquier plataforma de preferencia y también en I99 Media. Ok. Dicho eso, debemos aclarar que no somos dueños de la verdad. No, porque no somos dueños de la verdad. No nos interesa hacerlo, ¿no? Pero junto a Nuno y a Luis, lo que sí buscamos es analizar perspectivas, analizar distintos argumentos. De nuevo, como decía Lucho, no desde dogmas, sino desde posibilidades. Para que aquellas personas que toman decisiones informadas, pues tengan distintas perspectivas para tomar sus decisiones. Es que justamente es eso, en Racionalmente Irracional, los argumentos construyen las estrategias que nos llevan a tomar decisiones acertadas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy sensible y se llama la burocracia. Sí, porque si piensas en burocracia, papeleos, pérdida de tiempo, límites, enredos, obstáculos, lentitud. Pero las burocracias son necesarias. Y hoy vamos a hablar de las burocracias públicas, privadas o institucionales. Rodrigo Borja, en su Enciclopedia de la Política, escribió que la burocracia no es elemento exclusivo del Estado. Lucho, tenemos burocracias en empresas privadas, en la academia, en la iglesia y en el Estado. O en un equipo de fútbol, o en el colegio. En todas partes. Hoy presentamos la burocracia. ¿Es o no es un obstáculo? Hola, aquí empezamos Racionalmente Irracional. Bienvenidos. El teórico social estadounidense Thomas Sowell describió la burocracia con la siguiente frase: murió esperando a un médico en un edificio lleno de médicos. ¿No? Contundente, fuerte. Pero la burocracia... Parece cuento, pero es anécdota, ¿no? Pero la burocracia tampoco es tan mala, porque tiene acepciones positivas, o al menos neutras. Vamos a irlo viendo durante el episodio. Si bien la definición de burocracia tiene descripciones neutras, como conjunto de servidores públicos, tiene más definiciones negativas, que es como realmente es el común denominador para todos. La influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos, así pensamos sobre la burocracia, o la administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas, probablemente la definición más conocida de y burocracia. esa es la aceptada por la RAE.
La palabra burocracia fue acuñada por un economista francés en 1745 y fue acuñada para criticar la influencia de funcionarios públicos en decisiones estatales. Viene de unir dos palabras, la palabra bureau, que en francés es un galicismo, bureau, que significa oficina o escritorio, un bureau, y kratos, que es una palabra que viene del griego, que significa gobierno de. Luego es gobierno de los que están en el escritorio. Esa es digamos que la transcripción textual de burocracia, el gobierno de los que están en el escritorio. Entonces, en pocas palabras, los burócratas son esos funcionarios gubernamentales no elegidos democráticamente que se encargan de que las cosas pasen realmente. A ver, punto de orden, tú ya lo decías, o tú lo decías, o ambos, que no es exclusivo del Estado. No es exclusivo También del hay Estado. burocracia en empresas privadas, también hay burocracia en la academia, De en la iglesia. hecho, muchas veces cuando vas a una empresa privada piensas que no existe burocracia y cuando te encuentras con un sistema burocrático dices, es que parece institución pública. Incluso en algunas familias Sí, sin duda. hay burocracia. ¿Por qué? Porque las ideas, los planes, los conceptos, las ideologías o las políticas públicas no aparecen y se ejecutan así porque sí. Necesitas cualquier plan, un plan nacional, provincial, municipal, familiar, religioso o deportivo, necesitas de gente que ejecute el plan, necesita entonces de una burocracia. El problema es que muchas gestiones son lentas, repetitivas, enredadas, fastidiosas. Que la administración pública debe ser eficiente y eficaz. No entra en discusión. No. Y bueno, creemos que un Estado grande genera más redundancias, más tramitología y más pérdida de tiempo. Luego creemos que en un Estado chico o de pocos burócratas debería ser más eficiente. A ver, eso significa que disminuir el número de funcionarios, públicos o privados, mejora la eficiencia. O tal vez que disminuir el número de trámites públicos o privados mejora la eficiencia. Y yo creo que es un falso dilema, porque también debemos pensar que esto de la falta de eficiencia producto de exceso de gente o exceso de trámites está olvidando la posibilidad de que sea carencia de funcionarios, falta de gente. Cabe esa posibilidad O problema en el trámite. Bueno, hay algunas variables. O problema en los procesos. Hay algunas variables, sin duda. Es muy simplista decir, el Estado obeso, hay que reducirlo. Correcto. Les pongo un ejemplo clarísimo. Sales de viaje, pasas por migración y ves 12 puestos, pero solo 3 personas ocupando 3 puestos. Los otros 9 puestos están vacíos y tú dices, qué lenta la burocracia. No, falta gente. En ese punto en concreto, a esa hora, falta gente. Claro. Es justo el rol que tomó Elon Musk en la administración de Donald Trump con su proyecto Dodge. Era eliminar la burocracia porque su teoría era de que menos gente en el Estado, más ahorro y procesos más rápidos. Y no sé si ha funcionado. Pero bueno, algunas personas creen que la burocracia es solo un mecanismo para generar más trámites, más procesos, más demoras y más obstáculos. Sin duda. Porque sistemas mal diseñados, con pasos redundantes y falta de digitalización, generan ineficiencia, sin importar la cantidad de funcionarios públicos que tengas. Y ahí viene la frase clásica de crear ineficiencia o crear obstáculos para vender facilidades. Claro. Y regresando a funcionarios públicos, privados, académicos, lo que sea. Tomemos, por ejemplo, cuando como empresario trabajo para una empresa grande, me dan un listado de documentos que tengo que presentar solamente para poder entregar la factura. Me dicen, necesito convertirte en proveedor. Proveedor. A diferencia de una empresa pequeña o menor que simplemente yo voy y pago y cobro, acá me dicen, no, certificado bancario, referencia comercial, documento declarando de que los activos. Y te das cuenta que mientras más grande la organización, crea estos procesos con un fin. La experiencia muestra que muchos procesos burocráticos nacen del miedo. Ese es el tema, miedo a la responsabilidad. ¿Quién aprobó este pago? ¿Quién permitió que esto ocurra? ¿Quién aceptó esta carpeta? Miedo al error.
miedo a la pérdida de estatus y se perpetúan porque nadie incentiva su eliminación. Con el tiempo no hay una revisión que diga esta serie de pasos ya es obsoleta o ya hay una forma de hacerlo más directa. Cambiemos Así el que proceso. O cambiemos- digitalicemos sí. el proceso. Es válido. Ajá. ¿Qué tal si enfocamos la conversación en cómo mejorar la eficiencia burocrática, público-privado? Muy bien. La eficiencia en la gestión burocrática es un problema de exceso de personas, exceso de trámites o carencia de personas. Eh, A ver, definamos burocracia para este ejercicio mental. Creo que nos puede ayudar. Porque sin una definición clara estamos debatiendo sobre equívocos. Digamos que la burocracia es un conjunto de personas que administran reglas, procedimientos y estructuras jerárquicas, artefactos técnicos como formularios, autorizaciones, sistemas y flujos, y controles formales destinados a coordinar acciones en una organización pública o privada. Pensemos que esto es burocracia. Luego, desde esa perspectiva, la burocracia per se no es mala. No, para nada. Cumple, De hecho, es necesaria. es necesaria y cumple funciones esenciales de coordinación operativa y de control de cumplimiento, el compliance, supervisión de cumplimiento de los procesos. Pero con frecuencia la burocracia se convierte en un punto de fricción. En un punto de fricción porque el costo transaccional es más alto que el beneficio. yo conozco casos de una exportadora de Ecuador que quiere llevar un producto a México y en México le piden un documento que no existe en Ecuador. Entonces dicen, sin eso no lo podemos recibir. Y habría que hacer todo un proceso inmenso, burocrático, institucional, a lo mejor estatal, para que le acepten. O sea, de paso las burocracias muchas veces son incompatibles y cierran la posibilidad de que haya acuerdos. Es decir, el problema real no es la existencia de la burocracia, sino su diseño. Repeticiones, redundancias, dependencias en mano de obra, falta de automatización, lo que tú decías, y poca alineación con KPIs son los puntos más críticos. Bueno, y añadamos un elemento cultural. La gente acepta la burocracia cuando la percibe como útil, ¿no? Si los procesos agregan un valor visible, por ejemplo, que tu cédula o licencia de conducir digital en tu teléfono sí funcionen para todos los trámites. Que la ley dice que es válido. De hecho, te pasó. Es bueno, ¿no? Pero si te toca una autoridad que a pesar de que la ley dice que es válido, no la acepta, entonces es malo. Entonces, claro, si funciona y te resuelve la vida, es bueno. Si no, es malo. Entonces, ¿es un problema de personas o es un problema de procesos? O es un problema de personas y procesos. O es un problema de profesionalización de personas y profesionalización de procesos. Por ahí. Porque, a ver, si un líder no se responsabiliza por la inercia y porque todo cambie, nada cambia. Correcto. La burocracia se mantiene porque protege a quienes toman decisiones, ¿no? Un papeleo detrás de otro papeleo detrás de otro papeleo es para cubrirte las espaldas, como decías, es miedo al error o miedo, exactamente, pero un poco lo que no vemos en esta idea de profesionalización, que creo que debiera ser el mensaje que dejemos hoy, es que debiéramos añadir incentivos a la burocracia, en términos de métricas de desempeño, ¿no? Debes cumplir en tu puesto de emisión de licencias digitales, debes cumplir 20 licencias al día y si lo cumples o cumples más, tienes un reconocimiento. Si cumples menos, tienes un castigo, pero no es simplemente vas y calientas el puesto, por usar el ejemplo de las licencias de conducir. Correcto. Entonces, un poco pensar en términos también de calidad y tiempo del resultado que obtienes del proceso que estás. Y eficiencia. Ahora, normalmente decimos muy alegremente es que el Estado es grande. Es grande. Es una Entonces, manera simplista de verlo. Ok, veamos números. Creo que nos ayuda a realmente establecer la realidad de las cosas.
En Ecuador, en marzo del 2026, hay 645.000 servidores públicos registrados en el IE según el INEC. Esto es un 17.6% del total de empleos registrados, pero solamente un 7% del total de la población en el Ecuador. Pero quedémonos con el número de empleos registrados, 17.6%. Son 3.400.000 personas que tienen empleo en Ecuador. De esas, 645.000 son servidores públicos. Que es el 17.6%. Correcto. Por cierto, policías, médicos y maestros son parte de la burocracia. Y en Ecuador faltan policías. Entonces, la pregunta es, ¿faltan burócratas? Y faltan médicos y enfermeras. ¿Faltan burócratas? Ok, continuemos ahora comparando, porque tú dices, ok, 17.6% o 645.000. ¿Faltan o sobran? ¿Es mucho o es poco? Comparémoslo un poco con otros países. Noruega tiene cerca del 31% trabajando para el Estado. A ver, pongámoslo en contexto. Ecuador, 17.6% de la fuerza laboral trabaja para un Estado, que puede ser Estado nacional, provincial, municipal, parroquial. Ok. Noruega, 31%. Hungría, 30%. Israel, 31%. Suecia, 29%. Dinamarca, 28%. Francia, 21%. Argentina, más cerca de nosotros, 18%. España, 17%. Estados Unidos, 14%. Y Ecuador, 17.6%. Lucho, entonces en Ecuador hay menos burócratas que en países más desarrollados. A ver, regreso a la pregunta. Entonces es exceso de funcionarios, carencia de funcionarios, exceso de trámites. O tal vez es un problema en la selección de esos funcionarios. Tal vez el tema va por la profesionalización. Y ahí les cuento una historia. En China, que hay burócratas, como en todos los países del mundo, en China desde hace 1000 años, para tú lograr una posición de burócrata, tienes que pasar una prueba, tienes que pasar un examen. Es más, si te descubren en China, si te descubrían haciendo trampa en el examen para ser burócrata, la pena era pena de muerte. En Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia, Corea del Sur, Francia, Suecia, Noruega y Reino Unido existen carreras universitarias y posgrados orientados a la burocracia. Claro, no se llama tecnólogo o licenciado en burocracia, no se llama burócrata pero eres un profesional. Pero sí en administración pública, correcto, en gestión pública, en políticas públicas, en servicio público. Okay. Es decir, en estos países donde los números son más altos que los de Ecuador, ¿no? Como citabas hace un rato, existe la carrera de servicio público. ¿Y la meritocracia? Va por ahí. Bueno, es que es más viable un sistema burocrático no corrupto cuando las personas son seleccionadas por su experiencia, conocimientos, pericia, o sea, como decías, es decir, por méritos, no, y no por ser amigos, familiares, agnados, connotados o seguidores políticos, ¿no?, del partido de turno. Es lo que se conoce como funcionario de carrera. A ver, meritocracia es un término relativamente nuevo. Desde 1958, un libro escrito por un británico que se llama The Rise of Meritocracy, ¿no? La pregunta es, de los 645.000 eran, ¿no? De los 645.000 servidores públicos que tiene el Ecuador, ¿cuántos llegaron ahí por su capacidad, por su esfuerzo, por sus resultados, por la meritocracia? No tenemos la data, pero me atrevería a imaginar que la mayoría está ahí por sus méritos y que la minoría está ahí por conexiones políticas o conexiones familiares. Luego, la pregunta es ¿por qué entonces esta percepción generalizada de la burocracia? ¿Es producto de un exceso de trámites, de papeles, de tiempos, de gestiones? ¿O es porque no hemos terminado de entender cómo debiera funcionar bien la dinámica entre la gente, la preparación de la gente y los sistemas? A ver, Francis Fukuyama y Catherine Berst hicieron una encuesta global de servicios públicos, con respuesta de servidores públicos en 25 países. De Latinoamérica solamente pusieron a Brasil, Chile y Uruguay. En un estudio de la organización, concluyen que los funcionarios públicos son fundamentales para la gobernanza eficaz de los países en desarrollo.
A ver, puedes repetir esa frase es textual, ¿verdad? Es textual. Los funcionarios públicos son fundamentales para la gobernanza eficaz en los países de desarrollo. O sea, como dijimos al inicio, la burocracia es necesaria. Es necesario. Y les cuento algo de, a veces la burocracia tiene que ver con la eficiencia y la cultura. Hice un trámite en otro país. Me presenté estos documentos. Entonces cogió la funcionaria y dijo, pero tú has marcado aquí para que te lo mandemos, pero yo te lo voy a entregar en este momento. Y comenzó a tachar el papel. Y yo, no, el papel, Y digo, pero está tachando el documento. Dice, no, pero igual después lo pasamos a la computadora, no importa. Imprimió y me dio, salí en 5 minutos. Un par de semanas después tuve que ir a hacer un documento, cambiar un medidor eléctrico. Entonces la burócrata que me atiende me dice, pero aquí en la dirección usted tiene que poner la antigua dirección, no a la que usted se muda. Y le digo, ya, entonces táchelo y lo pasa a la computadora. No, tiene que llenar todo de nuevo. Entonces, en cuestión de 2 semanas me topé con la que dice, igual esto se digitaliza. No, llene todo de nuevo porque va a estar mal marcado. No era el trámite, era el burócrata. Sí, porque era así de sencillo. Es un papel que luego se digitaliza. No habría, pero... Y ahí la pregunta es, si es un papel que se digitaliza, ¿por qué no empiezas trabajando directamente sobre la versión digital? Claro, entonces el sociólogo Max Weber considera que la burocracia, a pesar de sus disfunciones, es la forma más precisa, eficiente y racional de administrar grandes organizaciones como el Estado. La pregunta es, ¿cómo lograr una burocracia más motivada, comprometida, satisfecha, eficiente y ética? A ver, esta misma encuesta encontró opciones concretas para lograr una burocracia eficiente, ¿no? Y como estamos en Racionalmente Irracional, no solamente exponemos el problema, sino también las posibilidades de solución. Primero, despolitizar la gestión del servicio civil. Una obviedad. Segundo, frenar el nepotismo en la gestión del servicio civil. Otra obviedad. Y tercero, asegurar que el desempeño importe en la gestión, un poco lo que mencionabas hace un momento. El estudio dice textualmente, los datos sugieren que las prácticas formales de gestión meritocrática del servicio civil, como exámenes orales y escritos, para reclutar funcionarios y anuncios consistentes de plazas, son un conjunto importante de prácticas. Lucho, meritocracia. Pero debemos coincidir que hay controles obsoletos que generan latencia. Absolutamente. Digamos, pero ahí tenemos que automatizar el servicio público. O una parte del automatizar los trámites es muy costoso y probablemente sea un proceso largo, sea un proceso lento. ¿Qué podemos hacer para mejorar la eficiencia burocrática? Volvamos a Max Weber. Las limitaciones de la burocracia son la rigidez, lenta y adaptación, poca individualidad, inflexibilidad normativa y resistencia al cambio. Pero a su favor podemos rescatar la meritocracia, la jerarquía, la reducción del favoritismo a la hora de servir a los clientes o ciudadanos y la estandarización y previsibilidad del desempeño. Sí, siempre que esa burocracia sea profesional. Absolutamente, si no, no hay manera. El problema es la deformación de la burocracia cuando los trámites se multiplican por inercia, por interés o ignorancia y las posiciones se llenan por parentesco, nepotismo o deuda política, lealtad. Lo que pasa es que la burocracia bien construida es lo que permite que las ideas se conviertan en acciones y que las políticas públicas realmente se ejecuten. Luego la burocracia no es un mal, tampoco es un mal necesario. Es como una caja de herramientas que transforma la incertidumbre en procesos predecibles. Es decir, que pensar en menos burocracia, más eficiencia es una simplificación del problema. No va solamente por ahí. No. De hecho, deberíamos repensar en realidad si es un problema de exceso de trámites, obsolescencia de trámites que deben ser actualizados, exceso de personas o carencia de personas o profesionalización de personas. No es lo mismo burocracia lenta y arbitraria que burocracia profesional. Y sin burocracia profesional no hay Estado que funcione bien.
Necesitamos a alguien que nos diga que terminó el programa. Nos vemos la próxima. Aquí termina Racionalmente Irracional. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo episodio.